Buen día, gusto en saludarlos. En esta ocasión les hablaremos acerca de la NIF 16, arrendamientos. Somos el grupo número 4. El objetivo de esta norma es establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante, de forma que represente fielmente esas transacciones para informar una base correcta a los usuarios de la información financiera. Alcance. Una entidad aplicará esta norma a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de uso en un subarrendamiento, exceptuando lo siguiente: acuerdos de arrendamientos para la exploración o uso de minerales como petróleo, gas natural y recursos no renovables, así como los activos biológicos que están dentro del alcance de la NIC 41, los acuerdos de concesiones de servicios dentro del alcance de la CINIF 12 y las licencias de la propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de la NIF 15. Así también los derechos mantenidos por un arrendamiento bajo acuerdos de licencias que están dentro del alcance de la NIC 38. Identificación de un arrendamiento. Al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Un periodo de tiempo puede describirse en términos de la cantidad de uso de un activo identificado. Una entidad evaluará nuevamente si un contrato es o contiene un arrendamiento solo si cambian los términos y condiciones del contrato. Separación de componentes de un contrato. Para un contrato que es o contiene un arrendamiento, una entidad contabilizará cada componente del arrendamiento dentro del contrato como un arrendamiento de forma separada de los componentes del contrato, que no constituyen un arrendamiento a menos que aplique la solución práctica del párrafo 15. Arrendatario. Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento u otros que no son de arrendamiento, un arrendatario distribuirá la contraprestación del contrato a cada componente del arrendamiento sobre la base del precio relativo independiente del componente del arrendamiento y del precio agregado independiente de los componentes que no son arrendamiento. Arrendador. Para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento o que no son de arrendamiento, un arrendador distribuirá la contraprestación del contrato aplicando los párrafos 73 a 90 de la NIF 15. Plazo del arrendamiento. Una entidad determinará el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable de un arrendamiento junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción y los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción. Un arrendatario evaluará nuevamente si es razonable que ejerza una opción de ampliación o no ejerza una opción de terminación en el momento en que ocurra un suceso o cambio significativo en circunstancias que esté dentro del control del arrendatario. Una entidad modificará el plazo del arrendamiento si hay un cambio en el periodo no cancelable de un arrendamiento. Por ejemplo, el periodo no cancelable de un arrendamiento cambiará si el arrendatario ejerce una opción no incluida anteriormente en la terminación de la entidad del plazo del arrendamiento. Arrendatario. Reconocimiento.
En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Medición inicial. Medición inicial del activo por derecho de uso. En la fecha de comienzo, pues básicamente un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo. Básicamente esto comprenderá lo siguiente: A. El importe de medición inicial del pasivo por arrendamiento. B. Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo. C. Los costos directos iniciales incurridos, ¿verdad?, por el arrendatario. Y D. Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar un activo subyacente. Medición posterior del activo por derecho de uso. Esto es después de la fecha de comienzo, cuando un arrendatario pues medirá un activo por derecho de uso aplicando el modelo del costo, menos la depreciación acumulada, las pérdidas acumuladas por deterioro del valor y ajustando por cualquier otra medición del pasivo por arrendamiento especificado en el párrafo 36. Otros modelos de medición, pues básicamente podemos mencionar si un arrendatario pues aplica el modelo de valor razonable. Básicamente esto nos lleva a la NIC 40, que nos habla sobre las propiedades de inversión, que el arrendatario también aplicará ese modelo del valor razonable a los activos por derecho de uso, básicamente que cumplan la definición o lo que nos indica la NIC 40. Presentación. Un arrendatario presentará en los estados de situación financiera en las notas lo siguiente. En este caso presentará activos por derecho de uso que esté por separado de otros activos. Es decir, si un arrendatario no presenta los activos por derecho de uso o por separado en el estado de situación financiero, el arrendatario deberá incluir los activos por derecho de uso dentro de las mismas partidas de los estados financieros que le hubieran correspondido a los activos subyacentes. También se revelará qué partida de estados de situación financiera incluyen esos activos de derecho de uso. Asimismo, tenemos los pasivos por arrendamiento por separados de otros pasivos. Es decir, si el arrendatario no presenta pasivos por arrendamiento de forma separada en el estado de situación financiero, el arrendatario debe de revelar qué partida de estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo. Un arrendatario deberá de clasificar los pagos en efectivo por parte del principal del pasivo. Asimismo, los pagos en efectivo por parte de intereses del pasivo y los pagos por arrendamientos que son a corto plazo. Información a revelar. En este caso, pues el objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información en las notas juntamente con la información que es proporcionada en los estados de situación financiera. En este caso, pues el arrendatario deberá de revelar información sobre sus arrendamientos en los que actúa como un arrendatario. También revelará el importe de sus compromisos. Asimismo, revelará activos. El arrendatario deberá de medir los activos por derecho de uso de los importes revaluados. También deberá de revelar información cualitativa y cuantitativa. Asimismo, deberá de contabilizar los arrendamientos que son a corto plazo. Clasificación de los arrendamientos. Un arrendatario debe de clasificar cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento financiero o como un arrendamiento operativo. Para poder diferenciar estos tipos de arrendamiento, la norma nos especifica que va a ser un arrendamiento financiero cuando se transfiera
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas que son inherentes a la propiedad del activo subyacente. Y va a ser un arrendamiento operativo cuando no se transfiera todos estos riesgos ni ventajas que son inherentes a la propiedad de un activo. Asimismo, la norma nos indica que debe de ser un arrendamiento financiero, pues cuando se transfiere la propiedad al arrendatario al final del arrendamiento. Asimismo, cuando haya una opción de compra o también cuando el contrato sea a plazo fijo. Arrendamiento financiero. Para su reconocimiento y medición, al inicio del contrato, un arrendador va a reconocer en su estado de situación financiera los activos que mantiene en arrendamientos financieros y los va a presentar como una partida por un importe que va a ser igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Arrendamientos operativos, reconocimiento y medición. Un arrendador reconocerá los pagos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. El arrendador aplicará otra base sistemática si esta es más representativa del padrón con la que se disminuye el beneficio del uso del activo subyacente. ¿Qué pasa ahora con la contabilidad de los gastos? Dice que el arrendador reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación, incurridos para obtener los ingresos del arrendamiento. Tomamos en cuenta que esta depreciación, pues tenemos que ir a ver bases de contabilidad según la NIC 16 o NIC 38. Un arrendador presentará los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos en su estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los activos subyacentes, es decir, puede ser contabilizados como propiedad, planta y equipo o como activos intangibles. Recordemos que estamos del lado del arrendador y en su información a revelar para sus arrendamientos financieros mostrará el resultado de las ventas, los ingresos financieros sobre la inversión neta en el arrendamiento, el ingreso relativo a pagos por arrendamiento variables no incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento. Y para los arrendamientos operativos, mostrará el ingreso de los arrendamientos, revelando por separado el ingreso relacionado con los pagos por arrendamiento variables que no dependan de un índice o una tasa. Continuando con la presentación, transacciones de venta con arrendamiento posterior. En este caso, la norma menciona si una entidad, el arrendatario o vendedor, transfiere un activo a otra entidad, arrendador comprador, y la primera toma en arrendamiento ese activo a la segunda arrendatario vendedor y el arrendador comprador contabilizan el contrato de transferencia y de arrendamiento, aplicarán los párrafos de la 99 a la 103. También podemos tomar en cuenta que concluimos según la norma que este tipo de transacciones es una forma popular de obtener financiamiento a largo plazo a través de activos significativos de propiedades, como en este caso propiedad, planta y equipo, como terrenos, edificios, incluso maquinaria, ¿verdad? Evaluación de si la transferencia del activo es una venta. Nos dice la norma que una entidad aplicará los requerimientos para determinación de cuándo se satisface una obligación de desempeño según la NIF 15. Y también nos dice que si la transacción no cumple con los criterios técnicas de venta establecidos en la NIF 15, entonces el arrendatario vendedor deberá continuar reconociendo el activo transferido y además contabilizar un pasivo financiero. Que en otras palabras, esto quiere decir que la transacción deberá reflejarse como un financiamiento simple y no como una venta de arrendamiento posterior. Excepción temporal, que surge de la reforma de la tasa de interés de referencia. En este caso, la norma nos dice que estos párrafos se aplican solo a dichas modificaciones del arrendamiento. Para este propósito, el término reforma de la tasa de interés de referencia tiene relación con la reforma de los mercados de una tasa de interés de referencia. Como también podemos, según los párrafos que nos menciona, ¿verdad?, de que también es importante mencionar que estas excepciones son temporales y que se espera que las entidades dejen de aplicarlas una vez que las incertidumbres relacionadas con la reforma de la tasa de interés de referencia se resuelvan.